con el mensaje del domingo acerca de la enseñanza de que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Estamos terminando este año precisamente con grandes bendiciones, con la manifestación del poder y de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. El Señor ha glorificado su nombre y se ha hecho un Dios de amor, de misericordia, más grande a nuestros ojos, al darnos tantas bendiciones que recibimos en este año. Somos una familia espiritual, somos su familia y somos su casa, porque dice la Biblia, ahí el Espíritu Santo, cuando el Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se comporte como debe de ser en la casa del Dios viviente, o sea, en la iglesia. Quiere decir que la iglesia es la casa del Dios viviente. Somos su familia, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Por eso nosotros hemos aprendido a declarar que esta es mi casa y mi familia. Y en esta casa, por ser la casa de Dios y la familia de Dios, somos una familia que está bendecida, prosperando y en victoria. Amén, amén. Entonces dáselo fuerte al Señor, porque lo decimos tan sencillo, pero créanme que es una realidad para todo aquel que cree. Y Dios, les decía el domingo que Dios nos reveló acerca de su paternidad en este año, y nos reveló que Él es un buen Padre y que nos ama y quiere darnos lo mejor. Y como nos quiere dar lo mejor, nos está enseñando y nos está abriendo más y más revelaciones de su palabra. Y aunque lo habíamos leído, que hay un reino de los cielos y que hay un reino de las tinieblas, nosotros a veces no nos dábamos cuenta de lo que Dios nos llamó a hacer. Y esa es la revelación que Dios nos está dando, que Dios quiere que nos demos cuenta de que Él nos llamó a ser un reino de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, así como Jesucristo es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice la Biblia el orden de Melquisedec? Nada más hay tres menciones que se hacen de este rey sacerdote. En Génesis, en el Salmo 110 y en Hebreos. No hay más que 3 menciones que se hacen de Melquisedec en toda la Biblia. ¿Y cómo lo menciona? Como un rey y sacerdote. Y lo mencionó en Génesis antes de que la nación de Israel fuera una nación de Israel. Nada más era Abraham. Nada más todavía ni hijo tenía, cuando él le entregó los diezmos a Melquisedec. Y después la Biblia lo menciona en el Salmo 110, hablando de Jesucristo, donde Dios dice que el Mesías, el que vendría, sería según el orden de Melquisedec. Quiere decir que sería rey y sacerdote. Melquisedec, antes de Abraham, antes de ser el pueblo de Israel, era rey y sacerdote. Pero después que nació el pueblo de Israel de Abraham, vino la ley en el monte de Sinaí, y Dios estableció en la ley que se separaba el reino del sacerdocio. Entonces los sacerdotes eran de la tribu de Leví y los reyes venían de la tribu de Judá, y nadie podía ocupar el sacerdocio si no fuera de la tribu de Leví. Pues muy bien, en ese momento vemos que Dios nos llama a nosotros a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, y aquel aspecto de la ley donde unos podían ser reyes y otros sacerdotes, Dios lo une y nos llama a nosotros. Y vamos a dar el texto base para este pensamiento, que se encuentra en Primera de Pedro 2:5,
Y allí en Primera de Pedro 2:5 leemos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Ahí ya no habíamos visto esto. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que nuestro supremo rey y sacerdote nos ha dado a nosotros el extender su reino y su sacerdocio en esta tierra, mientras Él está en el cielo intercediendo, haciendo este mismo ministerio de rey y sacerdote en el cielo. Él nos llama a nosotros y nos define y nos dice que nosotros somos eso, un real sacerdocio, una nación santa apartada por Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces repetimos nada más los puntos principales acerca del ministerio sacerdotal. Este ministerio sacerdotal mencioné el domingo que el primer punto era que nosotros debemos de presentar sacrificios espirituales, y el primero es presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo se entregó a sí mismo. Jesucristo, Él, como un sumo sacerdote, presenta la ofrenda. Y les decía el domingo que no había nadie digno de presentar a Jesucristo y llevarlo al altar. Él mismo se presenta y sube a la cruz para entregarse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y entregó su vida. A partir de que Cristo muere y Él entrega su vida, ya no necesitamos morir más, porque Él murió en nuestro lugar. Pero espiritualmente, por eso dice sacrificios espirituales, nosotros debemos de morir a nuestro yo todos los días. Todos los días. Ese es un sacrificio espiritual. Cuando tú te presentas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cuando tu carne quiera brincar y quiera decir: ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, no quiero ir al templo, no quiero dar mis diezmos, no quiero ir a visitar al enfermo, no quiero ir a dar una palabra de consolación a la persona que está triste, aquella que murió su familiar, no quiero y te niegas a ser esa persona de bendición, entonces ya no estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Además, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere romper con ese espíritu religioso. El espíritu religioso es aquella persona que quiere adorar a Dios como Él quiere, como esa persona quiere, donde ella quiere y cuando ella quiere. Fíjense, el religioso es el que alaba y adora a Dios cuando Él quiere, como Él quiere y donde ella quiere. Dice: no voy al templo, yo aquí puedo adorar a Dios en mi casa. Dios no dijo que podías adorar, sí, pero Él dijo: reúnete con mi pueblo. Mi pueblo se reúne. No dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ya empezamos a entender que Dios determinó que su pueblo se reuniera. Entonces nos damos cuenta de que este religioso quiere adorar a Dios donde Él quiere, cuando Él quiere. No, yo nada más voy los domingos, los martes no voy, ni voy el jueves a la célula, ni el viernes a mi célula, ni voy al entrenamiento, ni voy a esto y esto, y sigue siendo un religioso. O sea, adora a Dios cuando Él quiere. Yo no voy el domingo, pero voy el martes. Como si viniéramos a pagar una reunión religiosa que tenemos que cumplir. No es eso, venimos a adorar. Entonces el religioso adora a Dios como Él quiere. Yo no necesito traer ofrendas. Dios dijo: nadie se presentará delante de mí
con las manos vacías. Ahora ya sabemos por qué. Porque si somos sacerdotes, el sacerdote venía, tomaba el dinero de la ofrenda del pueblo, se volteaba al altar, caminaba hacia el altar y depositaba aquella ofrenda en el altar. Pero si el sacerdote eres tú ahora, ¿quién va a traer la ofrenda? ¿Cómo vienes al altar? ¿Cómo vienes al templo? ¿Cómo vienes a la casa de Dios y no traes tu ofrenda? Ahora se entiende como de nosotros, por eso no podemos. El religioso hace las cosas como él quiere, cuando él quiere y donde él quiere. En cambio, el creyente, el Hijo de Dios, el que recibe y el que está dispuesto a recibir las bendiciones de Dios y recibe las órdenes de Dios y en obediencia a Dios, él adora, alaba a Dios como él quiere, donde él quiere y cuando él quiere. Amén. Eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El segundo punto es precisamente que debemos nosotros ofrecer sacrificios de alabanza y adoración. Ya vimos lo importante que es ofrecer los cantos que adoran y que proclaman el nombre y la gloria de Dios, cómo cantamos el pensamiento de Dios, cómo declaramos el pensamiento de Dios. Por eso el diablo quiere callar el sacerdocio del cristiano, para que no haya alabanzas, para que no haya servicio. Y el tercer punto es que debemos de hacer el bien y compartir con los demás. Hebreos 13:16, ¿qué dice? Hebreos 13:16. En Hebreos 13:16 leemos, dice la Sagrada Escritura, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Qué hacen los sacerdotes? Entregaban los sacrificios. Por eso el primer texto que leímos en Primera de Pedro 2:5 decía que nosotros fuimos hechos sacerdotes para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Jesucristo. Quiere decir que con esto Dios nos está diciendo que ese sacerdocio se presenta a través de sacrificios que le agraden, y estos son hacer bien y la ayuda mutua. Quiere decir que a menudo nosotros debemos de compartir lo que tenemos con otras gentes, y eso debe de ser al grado de un sacrificio. Cuando tú vas en la calle y te sacan la mano y sacas una monedita y dices, ay, qué bueno soy. Eso es limosnear, y tú das al limosnero y das limosna. Eso no es una ayuda. A ver qué va a decirnos el pastor. Dice, de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú vayas a ayudar a alguien, es que porque vas a dar algo que te duele. Cuando ya te empieza a doler y dices, ay, le voy a dar, en vez de $1, le doy 20, pues si nada más traigo 40, le voy a dar la mitad de lo que traigo. Tú sabes hasta dónde puedes dar, porque a lo mejor traes $500 y $50 te duele, pero es una ayuda que puedes dar. Pero si nada más traes $20, a lo mejor dar 3, 4 pesos, ya es el 25%, el 20% de tu capital que traes, estás dando. Esta ayuda que tú des, cuando te empieza a mover de tu punto de comodidad, entonces piénsalo, ese es un sacrificio. Cuando no te mueve de tu punto de comodidad, no es un sacrificio. Es cuando dices, ay, es que me duele prestar mi carro. ¿Qué tal si hacen? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y lo haces, toma las llaves.
Ese es un sacrificio. Cuando te dicen, oye, ¿no me harías un favor de ir a buscarme y tal lado? Es que tengo que hacer esto, tengo muchas ocupaciones, pero, ay, te sacan de tu comodidad, te mueven de tus problemas, y entonces agarras y vas y buscas a aquella persona y vas y recoges y se lo llevas y se lo traes, aquí está, y el otro te dice, muchas gracias, qué bueno. Tú di, a lo mejor, qué bueno, cuando menos me dio las gracias, otros ni las gracias te dan. Pero lo hiciste. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto lo hicisteis a uno de mis hijos o a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Trata. Ese es el espíritu. El espíritu de hacer el bien y de compartir por los demás. Quiero decirles que cuando nos volvamos de esa zona de comodidad, es señal de que estamos presentando nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y quiero decirles que yo en lo personal, he llegado a comprender que el sacrificio es una característica del verdadero creyente. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, y de veras amas a tu prójimo como Dios dijo. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con tu alma. Si amas a Dios con todo tu corazón, lo primero que tienes que hacer es obedecer. No puedes decir que amas a alguien y no le obedeces. Esos hijos que dicen que aman a sus padres y no los obedecen, no es cierto que los aman. No los aman. Un hijo que ama a su padre o a su madre le obedece porque sabe que es correcto, sabe que es lo bueno, y además de que sabe que es correcto y es lo bueno, la ama a su mamá o ama a su papá y lo hace por agradarlo, por hacerlo feliz, por hacer que se sienta contento, porque lo ama. Lo mismo hace una esposa, lo mismo hace un esposo. Y si estás amando a Dios y estás obedeciendo sus mandamientos, estás honrando a Dios y estás bendiciendo a Dios. Pero Dios dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que Dios está de por medio y su espíritu está en tu corazón y estás mostrándole cómo ayudarle, cómo auxiliarlo. A veces con dinero, a veces con tu tiempo, a veces con tu vehículo, a veces simple y sencillamente párate y escucha a la gente, su problema, su necesidad, dale un consejo. Pon tu mano sobre él. Dios ha puesto en tus manos el poder de bendecir. Pon tu mano sobre él y bendícelo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que la bendición siempre es del mayor hacia el menor. Quiere decir que cuando tú pones tu mano, en ese momento Dios está constituyéndose en un vehículo a través de ti. No es que tú seas el más importante, sino que el que está en ti quiere fluir para bendecir a aquella persona que está en necesidad, que está en angustia, que está en desesperación, que está en enfermedad, y que tú vas presentando tu cuerpo en sacrificio como un instrumento, y entonces tú pones tu mano y el que es mayor que está en ti fluye hacia el menor, pero es el poder de él fluyendo para sanidad, para consolar, para animar, para alentar, y aquella persona se va mejor que si le hubieras dado 1,000 pesos nada más porque sí, le van a solucionar un problema. Pero la bendición de Dios es para mucho tiempo y para muchos años. Entendamos esto. Por eso es que nosotros tenemos que bendecir y bendecir. Entonces es el tercer punto, hacer el bien y compartir con los demás. El cuarto punto de lo que es el sacerdocio creyentes, es que nosotros debemos de presentarles las ofrendas a Dios. Y ya vimos ese punto el domingo y lo vimos hace unos momentos también. Tú debes de venir a la casa de Dios trayendo los diezmos y las ofrendas que Dios te ha entregado a través de las personas, de tu trabajo, de todo, para que tú recibas eso y lo traigas como un sacerdote. Yo estoy gozoso de poder comprender eso.
Porque hoy la ofrenda que trajimos con mi esposa, yo y mi familia, trajimos una ofrenda especial a Dios. Aparte del diezmo, trajimos una ofrenda especial diciéndoles: Dios, gracias porque este fin de año terminamos con tus bienes. Tú coronaste el año con tus bienes. ¿Qué puedo hacer? Traer como sacerdote la ofrenda y ponerla en tu altar. Es importante que nosotros sepamos esto. Por eso les puedo decir que Dios nos ha bendecido y Dios va a bendecirte más y más. ¿Por qué? Porque donde Dios es honrado con los diezmos y ofrendas, nunca habrá necesidad. Necesidad. Honra a Dios siempre. El quinto paso para ser un sacerdote, para vivir la vida del sacerdocio, es ofrecer tu vida en servicio, en oración e intercesión. Romanos 15:31. En Romanos 15:31 vemos lo siguiente: y que la ofrenda, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y ahí, punto, ese es otro asunto. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Qué es para Pablo que le está escribiendo a los romanos? ¿Qué le está escribiendo? Diciéndoles que su servicio es una ofrenda. ¿Y la ofrenda a quién se le da? A Dios. Quiere decir que cuando Pablo estaba sirviendo a los hermanos, predicando, enseñando, exhortando, sanando enfermos, cuando él estaba sirviendo, estaba dando un sacrificio de su propia vida, y esto era ofrendar. Por eso yo quiero decirle a todos los hermanos de esta iglesia que sean un sacerdocio santo, sirvan a los demás. Alguien dirá: ah, no, para eso tenemos el ministerio de servicio. Los servidores son los diáconos de esta iglesia, las diaconisas de esta iglesia. La palabra diácono en griego quiere decir servidor. Cuando ustedes ven ese gafete y dice servidor, quiere decir diácono. Y los diáconos Dios los establece como un sacerdocio. Pero todos los creyentes debemos ser servidores. Servirnos unos a otros, atendiendo, mostrando el amor de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso yo bendigo a los servidores, y esos servidores a veces sufren la agresión y la ofensa de personas que vienen aquí a la iglesia. Porque les dijeron: siéntese aquí. No me siento, y no quieren obedecer y no quieren hacer las cosas. Y eso es importante, que nosotros entendamos lo que Dios ha establecido. Dios ha puesto personas para servirnos, para atendernos, para cuidarnos. Pero nosotros a veces, como servidores, recibimos ofensas, lesiones, malas palabras, gestos que nos dañan y que nos lastiman. Pero una cosa, acuérdate: tú eres un siervo, un sacerdote que está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y lo que tienes que mostrar es el corazón de Cristo. Porque también hay algunos servidores que a veces se molestan y se enojan y se ponen más groseros que la gente que está siendo grosera. Y entonces, ¿qué pasa? No estamos dando un buen testimonio del sacerdocio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de gozarnos. Yo bendigo a los servidores, porque ellos están mostrándose como personas que son de bendición en sus casas, en sus células, en su ministerio, donde quiera que se encuentran, están sirviendo y ministrando. Pero qué precioso es que no nada más haya 50 o 60 hermanos que están en un ministerio, sino que todos nosotros empecemos a entender que el ministerio sacerdotal que Dios ha puesto en nuestras vidas es servir. Y no nada más servir. El Señor Jesucristo está haciendo un servicio de intercesión ante el Padre por todos nosotros. Él está intercediendo por ti.
Él está intercediendo para que salgas victorioso en esa tentación, en ese pecado donde has caído. Él está intercediendo a Dios de que te dé valor, de que te dé fortaleza. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Cristo. Entonces tenemos que entender que toda fuerza viene en Él. Por eso tenemos que estar nosotros dándonos cuenta que podemos estar sirviendo y debemos de estar intercediendo y vivir una vida de oración. ¿Para qué es tan importante esto? Porque les había dicho lo siguiente el domingo pasado: nadie puede ser rey mientras no cumpla su responsabilidad sacerdotal. Si no cumplimos nuestra responsabilidad sacerdotal, va a ser un gran obstáculo cuando tratemos de gobernar. Porque el ministerio que Dios nos llamó es de sacerdotes y reyes, o lo decimos más fácil, de reyes y sacerdotes. Van unidos. Pero si tú no estás cumpliendo tu labor sacerdotal de presentar tu cuerpo como un sacrificio, de dar tu tiempo, de servir, de estar dando los diezmos y ofrendas que Dios te ha encargado y te ha puesto para traer. Si tú no estás para consolar, para ayudar, para animar, si no estás cumpliendo esa labor sacerdotal de alabar, de cantar a Dios en todo tiempo, porque eso es parte de la adoración, no nada más venir a cantar aquí. Canta en tu casa, canta en la mañana, canta en la regadera, canta en la noche. Y hoy Lupita, mi esposa, me decía: oye, Irán, tú estabas en la calle silbando. ¿Cuál estaban silbando? Cuando allá se pase lista, un himno que yo canté cuando era niño. Dice: cuando allá se pase lista en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Y alguien iba silbando el himno, y ella lo oyó y dijo: ¿y ese quién estará silbando? Ha de ser Irán, ¿verdad? Porque es un himno viejito. Quiere decir que alguien iba por la calle y ella lo oyó por la ventana, que alguien iba, ¿qué? Alabando a Dios. Así debemos de ser. Alaba a Dios en todo momento. Por eso les vuelvo a insistir: dejen de escuchar música del mundo y pongan alabanzas a Dios. Ese es tu ministerio sacerdotal, es alabar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Cuando estés contento, cuando estés triste, cuando estés enfermo, cuando estés sano, cuando tengas necesidad, cuando haya necesidad, alaba a Dios y alaba a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos como reyes? Los reyes son aquellos que ejercen autoridad. Autoridad es el derecho legal de ejercer el poder. Y el poder es la habilidad de hacer algo o de crear algo. Vuelvo a repetirlo. Fíjense: ministerio sacerdotal, ser el mediador entre Dios y los hombres, pero es Dios también trabajando a través de nosotros a favor del pueblo. ¿Se entendió lo que es sacerdote? Sacerdote es llevar las necesidades del pueblo ante Dios, tú orando, pidiendo, intercediendo por aquella familia, por tu amigo, por tu hermano, por la iglesia, por el pastor. Tú estás haciendo labor sacerdotal cuando estás intercediendo ante Dios por la gente. Y luego Dios te responde y te dice: ve y bendícelos, ora por ellos, llévales tu ayuda, dales consuelo. Y es Dios trabajando a través para la gente. Ese es el sacerdote. Rey, ¿qué es el rey? Es ejercer la autoridad. Y la autoridad es el derecho legal de ejercer poder. Quiere decir, es el derecho legal, el permiso que tienes de ejercer el poder. ¿Y qué es poder? Es la habilidad de hacer algo o crear algo.
Quiere decir que entonces tienes el derecho legal de crear cosas, de hacer cosas en el nombre de Jesús. Pero si tú no ejerces, tu sacerdocio, no tienes el derecho moral y legal de ejercer autoridad. ¿Cómo vas a ejercer la autoridad si en ese momento tú no estás viviendo una relación con tu Creador? No estás viendo una relación con tu Padre. No estás viniendo a pedir por la ayuda, a interceder por la gente. Entonces Él te dice, ve y reprende esa enfermedad. ¿Cómo vas a ir tú? ¿Sí me están entendiendo? Como sacerdote, te diste cuenta de que en tu familia hay enfermedad, en que en un vecino hay enfermedad, en alguien de tu grupo de bendición hay enfermedad o hay una necesidad económica. Y Dios te dice, intercede por ella, pídeme por ella y ve a bendecirla. Pero si tú no oras, no estás en comunión con Dios, no estás viniendo ni a traer tus diezmos ni ofrendas, ¿cómo quieres que Dios te use como un rey para ejercer autoridad y crear algo? Por eso es que a veces muchos de nosotros no tenemos ese poder y esa autoridad. Y yo oro y no pasa nada. Y yo intercedo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo. Analízate, purifícate, santifícate y comienza con el primer punto del sacerdocio. Preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces el poder y la autoridad de Dios van a fluir a través de ti. Y cuando Dios te envíe a sanar a un enfermo, tú vas con la autoridad de Dios, legal. No estás usurpando. Poder para hacer que algo pase o que algo se cree. ¡Wow! Entonces estamos yéndonos a otros niveles. Quiere decir, Señor, traigo una oración para que esta persona sea sanada. Esa enfermedad se va de este cuerpo en el nombre de Jesús. Lo decretas y aquella persona es sanada. Un tumor es quitado y es sanado. Un quiste es sanado. Un hueso fracturado es reparado. Una lesión en el cerebro es sanada. Un problema emocional, una depresión, una tristeza son sanadas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está para manifestarse. Si hay una opresión demoníaca, un demonio que te ha estado oprimiendo, un demonio de temor, un demonio de angustia. Hay gente que vive en temores y tengo miedo de esto y tengo miedo de aquello y tengo miedo de esto y tengo miedo de entrar a este cuarto y tengo miedo. Ya echa fuera a ese espíritu, porque es un espíritu de temor. El espíritu de temor no es de Dios. El espíritu de temor es un espíritu demoníaco, un espíritu que viene de lo más profundo del infierno, para que tú vivas siempre sin victoria en temor. Porque el temor, dice la Sagrada Escritura, que en sí es un castigo, por cuanto no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Tú debes entender que Dios te ama y que Dios te dio esa victoria sobre todo espíritu maligno. Entonces tenemos que empezar a ejercer esa autoridad en nosotros mismos. Quiere decir que si Dios te dio esa autoridad y ese poder como rey y tú estás enfermo, no necesitas, óyelo, que alguien venga a orar por ti. Tú puedes orar por ti mismo y decir en el nombre de Jesús, dolor de cabeza, te vas. No nada más te andes quejando, traigo un dolor de cabeza, traigo un dolor de cabeza, traigo un dolor de cabeza y no se me quita. ¿Qué me tomo? Una pastilla, ¿qué me tomo? ¿Por qué no oras? Oras, reprendes el dolor de cabeza y en el nombre de Jesús me tomo la pastilla. Pero no digas, ahí me la quitó la pastilla, porque tú te tomas pastillas y si Dios no te la quitó, sigue tu dolor. A veces las medicinas no funcionan. ¿Por qué? Porque no funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando Dios entra, qué triste es que primero busquemos las medicinas antes que a Dios. Por eso tú empiezas a ejercer tu poder y tu autoridad sobre tu propio cuerpo. Di, soy sano. Y cuando el diablo te diga, mira,
¿Qué viejito te estás poniendo? Viejito los cerros y reverdecen. Así es que ponte firme, ponte derecho y di: soy joven, estoy fuerte en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo puedo ¿en quién? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De qué? Entonces no hay viejos, puros fuertes, puros jóvenes, puros para adelante. Y el que se sienta joven, sígase sintiendo joven. Pero no, que hay muchos jóvenes que ya caminan así: ay, es que estoy, pero ¿cómo pues? Te tienen que levantarse. Entonces ese poder y esa autoridad es para que vivas una vida abundante y victoriosa. Que si el espíritu de miseria y de pobreza está atacando a alguien, ve y ora y reprende en el nombre de Jesús. Y declara bendición para esa familia. Declara bendición para aquella persona. Decláralo. Decláralo. Y el poder de Dios viene a través de ti y va a fluir, porque tú estás llamado a ser ¿qué? Rey. Y el rey tiene autoridad y tiene poder. Por eso es que Dios nos ha dado un cetro. Un cetro, y este cetro es un cetro bíblico. Un cetro que nosotros podemos leer, y vamos a buscar un texto. Salmo 110 del 1 al 3. Vamos a ver ese poder y autoridad cómo viene a nuestras vidas, porque Dios nos ha dado un cetro. Y dijimos que el cetro es el símbolo de la autoridad. Y vean lo que dice Salmo 110, 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Les voy a explicar. Dios Padre le estaba hablando a Jesucristo. Por eso David, que escribió este salmo, dijo Jehová a mi Señor, dijo el Padre a mi Señor Jesús: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2. Y luego vamos al 2. Jehová enviará, dice, desde Sión la vara de tu poder. Le está diciendo el Padre al Hijo que Él iba a enviar una vara de poder. Y le dijo: esta vara es para qué? Domina en medio de tus enemigos. Es una vara de poder para dominar sobre los enemigos. ¿Qué más? Salmo 103 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el versículo 2 leíamos entonces que Dios le iba a dar una vara de poder que vendría desde Sión. Hay dos lugares que se mencionan como Sión. Uno en la tierra, que es el monte de Sión, donde está el templo de Jerusalén, donde se ejerció el poder del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y otro es la Sión celestial, donde iba a venir esta vara de poder para el Señor Jesucristo. Lo importante de estos textos es que entendamos que la vara significa poder, significa autoridad. Y ahora vamos en el Antiguo Testamento. Queremos relatar una cosa rápida. En el libro de Números, capítulo 16, nos habla, no busquen la cita, simple sencillamente pónganme atención, voy a resumir 2 o 3 capítulos, no se los voy a leer, si no nos llevamos 20 minutos leyendo. En ese libro de Números nos habla de una rebelión, la rebelión de Datán, Abiram, Coré, una rebelión donde unos líderes del pueblo de Israel se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, porque ellos ejercían autoridad. Entonces ellos se juntaron con 250 hombres importantes, dice la Biblia, hombres de renombre entre el pueblo. Se juntaron
¿Y saben qué frase utilizaron? Le dijeron a Aarón y a Moisés: que ustedes se han enseñoreado de nosotros y ustedes piensan que nosotros no somos santos. ¿Quién piensan que no somos santos? Nosotros somos santos escogidos de Jehová. Como diciendo, nosotros también somos hijos de Dios igual que ustedes. También Dios tiene una comunión con nosotros. Nosotros amamos a Dios. Y empezó una rebelión contra Moisés y Aarón, a quienes Dios había establecido. Entonces Moisés se sintió entristecido y dijo: bueno, entonces traigan ustedes sus incensarios y mañana nos vamos a presentar delante del tabernáculo de Dios. Pongan fuego en cada uno de sus incensarios. 250 incensarios van a estar echando incienso delante de Dios. Aarón y va a presentarse con su incensario y yo con él. Nos vamos a presentar delante de Dios. Y dice que presentaron aquel incienso, y que estos 250 con Coram, Datán y Abiram hicieron que toda la congregación, oigan lo que dice la Biblia, toda la congregación contra Moisés y contra Aarón. O sea, ya no nada más eran 250, ya no nada más eran las familias de ellos, sino todo el pueblo ya estaba en contra de Moisés y de Aarón. Todo el pueblo. Y dice que cuando Dios vio eso, le dijo a Moisés: apártate porque los voy a destruir en este momento. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice que se arrodilló y se postró y dijo: no los destruyas. No los destruyas. Se están rebelando contra la autoridad. Pero les voy a decir, el pueblo decía: Moisés y Aarón. No se daban cuenta que la autoridad, oigan, la autoridad es el derecho legal de ejercer el poder. Quiere decir que Dios les había dado a Moisés y a Aarón el derecho legal de ejercer el poder. Era Dios el que es dueño de toda autoridad, y les había dado esa autoridad al pueblo de Israel, a Moisés y a Aarón, de tal manera que el pueblo de Israel no se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón, se estaban rebelando contra la autoridad de Dios. De tal manera que Dios les dice: los voy a destruir, y ellos intercede por el pueblo. Y le dijo: ¿que acaso no son una familia, unos hombres los que se rebelaron contra ti? Entonces Dios le dijo: ok, muy bien, sepárense de ellos. Ve, dile a la congregación que se aparten de ellos. Y fueron y le dijeron a la congregación: apártense de estos hombres, porque si ellos mueren como mueren todos los hombres, y no mueren en una forma especial, entonces Dios no me puso a mí. Pero si mueren con una forma especial, se van a dar cuenta que Dios me ha puesto a mí como autoridad. Y dice que en ese momento todos los del pueblo se empezaron a aportar y se apartaron de las tiendas, porque eran tiendas de campaña donde vivían en el desierto. Y a Datán y a Abiram con sus familias salieron a las puertas de sus tiendas así muy soberbios, y se pararon como diciendo: ¿qué nos va a pasar? A ver, ¿qué nos van a hacer? Y dice que en ese momento Moisés había dicho: si se abriere la tierra. Oigan, quiero que observen. Moisés dijo: si ellos murieran en una forma diferente de lo que mueren los hombres, y si se abriere la tierra y los consumiere, entonces Dios me puso a mí. Pero si no mueren y no pasa eso, Dios no me puso a mí. Autoridad legal para ejercer poder sobre las circunstancias. Poder es la capacidad o la habilidad de hacer que sucedan cosas o crear cosas. De tal manera que en ese momento Él dice eso y se abre la tierra.
Y empieza bum, 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 y aquellos soberbios empezaron a verse que se abría la tierra y empezaron a caer sus tiendas, sus posesiones, sus familias y todo. ¡Wow! Se los tragó la tierra y cerró la tierra. El pueblo se quedó asustado y desaparecieron todas esas familias de esos rebeldes y que habían incitado al pueblo. De tal manera que diría, no, con eso ya aprendió el pueblo. Pues ¿qué creen? Que al rato se vuelven a rebelar el pueblo otra vez y se vuelven a enojar y les dicen, miren, ustedes destruyeron a parte del pueblo de Dios, cómo mataron a Dan, a Abiram y a Coré, cómo ustedes los mataron. Todavía no entendían que no eran ellos. ¿Quién abre la tierra? ¿Quién tiene el poder? Ellos tenían el poder, sí, legal, pero era Dios trabajando a través de ellos. Eso significa autoridad. Quiero que entiendan lo que Dios nos ha dado a nosotros. Quiero que entiendan, porque de aquí viene un 2014 con bendiciones, o no vas a tener nada en el 2014. Por eso Dios nos está dando este mensaje. Porque viene, Dios nos habló hace 2 años, bueno 3, en el 10, en el 11 estábamos viendo cuando nos subimos esta profecía, que íbamos a tener 12 años. 12 años de milagros, de cosechas y de conquistas. Que esta iglesia se preparara porque vienen milagros, cosecha y conquista. Y Dios me dijo que para este año del 2013 tuvimos rompimientos, restitución y restauración, pero que esos rompimientos vienen más grandes para el 2014, más restitución y más restauración, y para eso necesitas poder, y para ejercer el poder necesitas autoridad, y para que tengas el poder del rey necesitas ser un sacerdote. ¿Se entendió? Digan amén. Entonces, ¿qué pasó? Rápidamente el pueblo se volvió a rebelar contra Dios. Y entonces en ese momento Dios le dice a Moisés, estos otra vez, déjame destruirlos, ahora sí me los voy a echar a todos. Y vuelve Moisés a interceder. Este hombre es el ejemplo de los hombres más mansos, humildes, de mansedumbre que han existido en la tierra. No obstante que él había sido así, un hombre violento y todo. ¿Se acuerdan cómo mató al egipcio? Había sido general del ejército de los egipcios y mató en un momento de coraje. Pero 40 años en la escuela del desierto hicieron que Moisés se volviera un hombre humilde. Cuando somos muy violentos, cuando somos enojones, Dios nos mete a escuelas para aprender humildad y sencillez de corazón y dejar de rebelarnos contra Él. Y si Él determina una cosa, tú dile, bendito sea tu nombre. Habla como Job y di, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Que se volvió a rebelar el pueblo de Israel después de que habían visto la matanza de aquellos hombres. Volvieron a rebelarse y Dios dice, ahora sí me los echo a todos. Déjame, Moisés, y me los voy a revelar a todos. Y le dice Dios, no, por favor. Y entonces dice, bueno, hazme una cosa. Traigan cada tribu. Había 12 tribus en el pueblo de Israel, una por cada uno de los hijos de Jacob. Había 12 tribus. Y de esas 12 tribus, la tribu de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de las 12 tribus. Y ahí estaba Leví, Judá. Y dice, traigan una vara. La vara comenzaba con una punta y se iba ensanchando a la parte gruesa. Y esa vara simbolizaba la autoridad. Y en esa vara escribían parte de la historia de la familia. Y entonces le dice, y en una vara de la tribu de Leví, pon el nombre de Aarón.
Y esa vara va a representar a la tribu de Leví, a Aarón. Y todas las demás tribus pongan el nombre de la tribu. Traigan sus varas y les vamos a poner en el tabernáculo, dijo Dios. Y la vara que sea diferente mañana, esa es la que va a tener la autoridad. Y entonces ya vieron lo que es autoridad. Entonces dice que todos pusieron sus varas, dijeron está bien, y pusieron el nombre, lo tallaron en la vara, lo tallaron ahí, el nombre, y las pusieron adentro del tabernáculo. Al otro día, esa vara, todas estaban iguales, menos la de Aarón de la tribu de Leví. Esa vara había reverdecido, de estar seca, había reverdecido, había echado ramitas y había echado hojas y había florecido y tenía fruto en 24 horas. Fíjense todo el proceso que lleva para lo natural. Cuando Dios interviene con su autoridad, cuando interviene con su poder, lo natural puede llegar a ser sobrenatural, porque el poder de Dios es sobrenatural y lo natural se convierte en sobrenatural. Y es a lo que le llamamos milagros. Milagros. Entonces en ese momento Dios estaba haciendo un milagro y entonces vieron que la vara de Aarón había reverdecido y todo el pueblo dijo, correcto, esta es la vara de autoridad. Ahora quiero decirte, ¿sabes qué significaba aquella vara? Era la vara que Dios le había prometido al Mesías. Era representativa de lo que Dios iba a hacer con Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si él ha puesto en su vara de autoridad su nombre, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios le ha dado la vara que le prometió en el Salmo 110. Ese Salmo 110 lo dijo casi 1000 años antes de que viniera Cristo. Era una profecía de que del Sión vendría la vara de poder y que su pueblo vendría a él y voluntariamente se ofrecerían. Entonces Jesucristo es el que hace florecer, el que te hace reverdecer, el que te hace tener fruto si permaneces en él. Quiere decir que la vara de autoridad Dios nos la ha dado cuando nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Tú tienes una vara en tu mano. Esa vara se llama Jesús. Ahora, cuando tú vas al Padre y le dices, Padre, dame una noche de sueño, una noche de descanso. ¿En el nombre de quién? Padre, ese día ya amaneció, gloria a tu nombre, bendíceme en este día, ¿en el nombre de quién? Padre, tengo esta necesidad, esta enfermedad, sáname, ¿en el nombre de quién? Señor, tengo necesidad económica, no tengo dinero para comer, Señor, provéeme, y cuando Él te provee, ¿quién lo hizo? ¿En el nombre de quién? Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, todo lo que tú has gozado, lo que yo he gozado y estoy muy bendecido porque todo lo he pedido y lo he recibido en el nombre de Jesús. Esa es la vara que Dios ha puesto en tu mano. Una vara de poder, una vara de autoridad. Nosotros podemos entonces gobernar. Y vamos a hacerlo precisamente de esta manera. Comienza a gobernar como el rey que Dios te ha nombrado en el territorio que Él
te ha colocado con la vara de autoridad que lleva el nombre de Jesús. Desde ese lugar que Dios te ha puesto, se llama tu familia, se llama tu iglesia, y en tu iglesia el ministerio al que Dios te ha llamado. El ministerio al que Dios te ha llamado. Aquí hay un ministerio. Hay un ministerio de iglesia infantil. Hay un ministerio de alabanza, de músicos, de video, de grabación, transmisión, filmación. El del coro, de las voces, de los músicos. Ministerio de servidores. Hay el ministerio de los grupos de bendición. Los líderes de célula, ¿qué están haciendo? El ministerio de predicar y llevar el evangelio de poder y de autoridad, porque le dice la Sagrada Escritura, porque no, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y muchas veces pensamos que la palabra sotería, la palabra que se tradujo salvación en griego, la palabra sotería se tradujo salvación, quiere decir nada más salvación del infierno y el perdón de los pecados. Sí, eso significa, pero también significa salvación de todo poder, de toda autoridad que el demonio y el diablo ha ejercido sobre nuestras vidas. Quiere decir salvación del poder de Satanás, salvación del poder del pecado, salvación de la miseria, salvación de la pobreza y de todo lo que el pecado y el diablo han causado, enfermedades, tristeza, dolor, angustia, aflicción, todo eso, la palabra salvación implica victoria. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Así es que comienza a gobernar como rey sobre el territorio que Dios te ha asignado. Gobierna en tu hogar, en tu negocio, en tu ministerio, en la iglesia, en tu vecindario, en la ciudad, en tu nación. Tú tienes un ámbito, tú tienes una zona donde gobernar con autoridad, con la vara que Dios ha puesto en tu mano y que fluye a través de tus manos. Esa vara de autoridad es la vara del nombre de Jesús. Amén. Continuamos, pongan atención. Con esa vara en tu mano, tú puedes traer el poder. ¿Y qué es poder? Es la habilidad de hacer que las cosas sucedan o de crear algo. Entonces Dios piensa para el 2014. Dios está poniendo en tus manos. Estamos a 2 horas. A 2 horas de llegar al 2014. Dios está poniendo en tus manos su autoridad y el poder para que tú puedas realizar y cambiar las circunstancias que te rodean en todos los ámbitos. Si tú crees, el próximo año 2014, en tu familia, en tu negocio, en esta ciudad, va a haber un cambio poderoso. Amén. Un cambio poderoso. Por eso, cuando nosotros utilizamos y vivimos en el sacerdocio y clamamos a Dios porque haya bendición en esta tierra y en esta nación, para mi hogar, para mi casa, para mi familia, Dios va a mostrarse poderoso. Por eso quiero decirles que vas a obrar milagros. Óyelo. Vas a obrar milagros, señales y prodigios para destruir las obras del diablo, para desterrar el reino de las tinieblas,
para que tú ejerzas dominio a través de la oración, declarando que esta ciudad, este país, queda libre de pecado, de enfermedades, de maldición, de injusticia y de muerte. Ahora, cierra tus ojos y piensa en tu familia en victoria, en sanidad, en tu hijo, en tu hija, en tu esposa, en tu esposo o en todos ellos. Piensa en tus negocios, en la provisión que viene durante este año. Va a haber abundancia. La escasez se va a acabar, va a terminar. Vamos a tener grandes victorias este año. Las enfermedades van a salir de nuestros cuerpos. Las restituciones y restauraciones de nuestros cuerpos se van a realizar. Viene un año de gozo, de paz, de amor y prosperidad. En el nombre de Jesús, estos sueños van a ser una realidad, porque Dios ha puesto en nosotros el poder de la oración para pedir y recibir. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que en este fin de año que estamos viviendo en este momento aquí en tu casa, recibe nuestro agradecimiento. Te bendecimos, Padre, por todo lo que nos diste en este año. Y te damos gracias por tu revelación de lo que somos en Cristo Jesús, reyes y sacerdotes, para la gloria de tu nombre, para bendecir esta ciudad, para bendecir nuestros hogares, nuestras familias y nuestras personas. Así lo declaramos y así lo creemos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte. Solamente quiero hacer una invitación. Esta invitación es: hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús, que quiere decirle: Señor, yo sé que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya no quiero vivir así. No quiero comenzar el 2014 lejos de ti. Dios mío, perdóname mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Transforma mi vida, transforma mi casa, transforma mi hogar. Yo quiero que tu presencia venga a vivir a mi corazón. Quiero ejercer, quiero llegar a ser ese sacerdote que tú hablaste esta noche. Quiero tener la autoridad que tú ofreces a los que somos tus hijos. Y yo quiero entregarte mi vida esta noche. Seas hombre, seas mujer, seas joven. Si no le has entregado tu vida a Jesús, lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Dios, para que Él te limpie de tus pecados, para que Él te sane y Él te rescate y depose en ti su Espíritu Santo, venga a vivir a tu corazón. Si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Repítela en voz baja, no en silencio. En voz baja, dile: Señor Jesús, la iglesia me apoya. Repite esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Sé que voy camino al infierno, pero hoy me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo sé, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme de toda mi maldad y borrar todos mis pecados. Fuiste sepultado, resucitaste al tercer día de entre los muertos, y hoy te pido que entres a mi corazón. Límpiame y sálvame. Dame también la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida,
y ayúdame a ser parte de tu pueblo, a ser un rey y un sacerdote en tu nombre. Amén.